Hola amigos, bienvenidos a este episodio número 6. Espero que se encuentren todos muy bien. Estamos en el set de capítulos que dedicamos a conocer más a Jesús. En el episodio anterior hablamos de por qué Dios se hace hombre y en muy resumidas cuentas, lo siguiente. Dios nos crea para conocer su amor, un amor que se da y se recibe. Dios no quería criaturas que le alabaran por la eternidad de manera obligada. Por eso nos hace libres. El pecado nos priva de conocer ese amor, es decir, la esencia plena de Dios. Y nuestras ofensas a Él son una cuenta que no podemos saldar. Solo Dios es capaz de pagar dicha deuda, y para reconciliarnos con Él envía a su Hijo Jesús. Esta revelación de Dios va preparando a la humanidad a lo largo de la historia de la salvación y se va prefigurando también, como algunos ejemplos que compartimos en el capítulo anterior. La comparación de Isaac que carga leños para ser sacrificado en la cima de una montaña, de la misma forma en que Jesús carga el madero para ser sacrificado en el monte Calvario. Hablamos también de la prefiguración de Jesús por medio del cordero sacrificado que es consumido por los israelitas la noche previa a ser liberados por Dios, para así formar la antigua alianza. Y la nueva alianza es Jesús, el Cordero de Dios, sacrificado y consumido por nosotros para ser liberados del pecado. Hoy hablaremos de una prefiguración más. Esto sucede durante el desierto, después de que el pueblo de Israel es liberado de Egipto. Y vamos con el punto número 1. La piedra angular y el agua viva. En el libro del Éxodo capítulo 17 se explica cómo el pueblo de Israel se queja fuertemente contra Moisés y contra Dios al no tener agua para beber. Entonces Moisés sube al monte Horeb y con su bastón golpea una piedra de la cual brota agua dulce a la vista de varios ancianos del pueblo judío, quienes fueron testigos. ¿Qué elementos prefiguran a Cristo? Tenemos también un monte, un bastón, una piedra y agua. Esto prefigura el momento en que, así como el bastón golpea una piedra, en la cruz la lanza atraviesa el costado de Cristo, del cual brota sangre y agua. En el Salmo 118 escuchamos lo siguiente, ahora hablando de la piedra. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, refiriéndose a Jesús. La piedra del monte Horeb es golpeada, lo mismo que Jesús es golpeado en su costado, atravesado. Y es Cristo la piedra angular de la construcción del reino de Dios. Investigando un poco sobre el significado de una piedra angular, encontré que es una roca que forma la principal referencia y el punto de partida en una construcción. Esta piedra normalmente se ubica en una esquina, por lo que también determina el ángulo y dirección de dicha construcción. De la misma manera, Cristo es por eso la piedra angular. Es el que nos da dirección, sostén y fundamento en nuestra fe y en la construcción de su reino. Y de esta roca proviene el agua de vida. En las Escrituras el agua ha sido recurrentemente un ejemplo de la gracia de Dios, como ese don que nos sacia interiormente. Por ejemplo, el Salmo 23 dice, «El Señor es mi pastor, nada me faltará, me hace descansar en verdes praderas, me conduce a aguas tranquilas y repara mis fuerzas». Otro ejemplo lo vemos en el Salmo 42, que dice, «Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, Dios mío». En el libro de Isaías también dice algo así como, «Yo hago brotar ríos en lugares desérticos». Y en el Evangelio, en el capítulo 4, según San Juan, Jesús cuando habla con la samaritana le dice, «El que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convierte en él en manantial que brotará hasta la vida eterna». Incluso en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, que nos dice,
Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, es decir, del mismo Jesús. Y esa agua es el signo de la acción de Dios en nosotros, la gracia, la vida eterna, la paz que nos da y la herencia que todo hijo recibe de su Padre. Nosotros somos herederos de Dios por el bautismo, porque es ahí donde nacemos como hijos de Dios. Entonces, estas prefiguraciones tienen mensajes muy profundos que nos invitan a conocer más a Jesús desde una perspectiva más amplia e íntima, que nos mueva a la oración. Punto número 3. La caída de los ángeles. Este punto parece no tener mucha relación con lo que estamos hablando, que es conocer a Jesús. Sin embargo, nos ayudará a reconocer más la grandeza que significa el hecho de que Dios se haya hecho hombre. Para esto, voy a poner como referencia algunas partes de un libro de un sacerdote exorcista, teólogo y escritor español llamado Antonio Fortea. La mayor parte de su obra habla sobre la teología que nos ayuda a conocer más a los ángeles, partiendo de la revelación bíblica. Y bueno, durante la semana también les voy a compartir un enlace que nos va a llevar a un video donde Fortea habla sobre este libro. La verdad es que está bastante interesante y es una lectura muy fluida, es como una historia escrita en un estilo de novela en donde a través de ciertas figuras nos va mostrando cómo pudo haber sido la creación del mundo angélico y la caída de los ángeles. Cómo es que seres de naturaleza espiritual con una cercanía particular con Dios hoy son conocidos como demonios. Este libro es construido de parte del autor con lo poco que se revela en las escrituras, pero también utilizando supuestos que siguen una lógica o razones que no contradicen la teología. Por ejemplo, el decir que los ángeles son seres espirituales, como una verdad revelada, es lógico decir que no tuvieron nunca tentaciones relacionadas con la carne, como la pereza, la gula o la lujuria. O es como decir que la guerra celestial, en donde emblemáticamente se ha pintado al arcángel Miguel con una espada venciendo a Satanás en forma de un dragón, fue en realidad una lucha de argumentos, dado que no podían pelear como los hombres, pues no tienen cuerpo. Y dicho esto, les voy a platicar la historia de la caída de los ángeles tomando las referencias de esta obra literaria llamada La creación del mundo angélico. Cuando Dios crea a los ángeles, estos empiezan a construir una sociedad, aprenden a comunicarse con Dios a través de la oración, desarrollan sus virtudes, que cada quien de acuerdo a su jerarquía y dones son capaces de desarrollar, buscan santificarse y estuvieron un tiempo de prueba antes de ver la esencia de Dios. De la misma manera en que los seres humanos nos vamos desarrollando a lo largo de esta vida. Y tuvieron también la libertad de elegir. Para hablar de la rebelión de los ángeles, partimos de la siguiente idea. Basada en algunos textos bíblicos y de santos padres, Lucifer pudo haber sido la corona de la creación del mundo angélico, la obra maestra de Dios. Tan grande en jerarquía, tuvo que ser Lucifer, antes llamado Luzbel, que significa luz bella, que tuvo la capacidad de persuadir y seducir a un tercio de los ángeles a que lo siguieran a él, en lugar de seguir a Dios, como aparece en el libro del Apocalipsis capítulo 6. Porque los ángeles no eran tontos y no se les podía engañar con facilidad. Entonces Lucifer debió haber sido alguien muy grandioso como para poder ejercer una seducción tan poderosa. ¿Qué hizo que él se rebelara? Esto no lo dice la Biblia, pero Sor María Ágreda de Jesús, una franciscana del siglo XVII, plantea algo que para algunos autores es posible y viable. Revela lo siguiente: Dios les dice a los ángeles que en el futuro se va a encarnar en un hombre, en un ser humano, y ellos tendrían no solo que aceptarlo, sino que adorarlo. Esto que les comparto no es un dogma de fe, pero es un ejemplo que, como ahorita les comentaba, muchos teólogos ven viable, aunque también la prueba a los ángeles pudo haber sido otra cosa. Pero lo que sí podemos
decir es que la prueba de Dios a los ángeles seguramente fue algo que sobrepasó su razón y que tal vez para algunos hizo cuestionarse sobre la bondad de Dios, su perfección o su inteligencia suprema y soberana. Pero, ¿por qué les pudo haber costado trabajo a los ángeles aceptar la encarnación de Dios en un hombre? Pues todo comenzó con Lucifer. Al ser revelado que la segunda persona de la Trinidad se encarnaría para elevar la dignidad del hombre a una vida de gracia, una vida sobrenatural, fue como un agravio, como una, por así decirlo, ofensa a la grandeza de Lucifer, como diciendo, oye, ¿y por qué no me elige a mí para esa misión? ¿Por qué un hombre y no un ser tan perfecto como yo? Y es que si trasladamos esta comparación a nuestra realidad, imagínense que se nos pidiera amar a alguien superior a nosotros en un ser, al menos en apariencia, más insignificante, como un mosquito, un gusano o un microbio. Pues para darnos una idea, hay mucha menor diferencia en perfección, por así decirlo, entre un microbio y nosotros, mucha menor diferencia que la diferencia entre la perfección de nuestra naturaleza y la naturaleza de Dios. Hay un abismo que no podemos explicar. Entonces, dicho esto, por eso les costó mucho a los ángeles, al menos a un tercio de ellos, el adorar a Dios en una naturaleza no solo inferior para Dios, sino inferior para los ángeles también. Y de acuerdo a las revelaciones de Sor María Ábrega, siguió que después Dios les muestra que habría una mujer que tendría mayores gracias, dones y virtudes que todos los ángeles, y sería ella alguien de naturaleza humana. Y esa mujer se convertiría también en la reina de los ángeles. Esto causó furor, indignación mayor y por consiguiente blasfemias y rebelión de Lucifer contra Dios, seduciendo así muchos ángeles para que, así como Cristo sería la cabeza de la humanidad, Lucifer los seduce para que formaran un reino independiente en donde él mismo sería la cabeza. Esto tiene sentido cuando revisamos los primeros capítulos del Génesis y Dios anuncia que del linaje de la mujer vendría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y en el libro del Apocalipsis, en donde aparece en el capítulo 12 la visión de la mujer y el dragón. Se los voy a compartir. Dice así: apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio para que ahí fuera alimentada durante 1260 días. Entonces se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. El libro del Apocalipsis es uno lleno de muchísimos símbolos y se requiere de estudio y de referencias de autores y teólogos que se han dedicado a la interpretación de estas escrituras. Y lo digo esto porque aparecen algunos símbolos o signos que pudieran ser un poco confusos. También la mujer vestida del sol es una manera de representar a la iglesia y evoca el triunfo de Dios sobre su pueblo, el triunfo del bien sobre el mal. Pero esto de manera figurativa nos ayuda a comprender cómo Lucifer y sus ángeles se rebelan contra Dios y
si tomamos en cuenta las referencias de las visiones de Sor María de Ábrega, pues es muy interesante cómo pudo haber sido todo este proceso de rebelión en caso de que las pruebas por Dios a los ángeles hayan tenido que ver con una visión de la encarnación de Cristo y de María. La batalla celestial no fue una guerra como la de los hombres, fue una guerra de razonamientos y de argumentos y unos tratando de convencer a otros. Imagínense cómo está nuestra cabeza cuando sentimos que hay varias voces y pensamientos a la vez. Imagínense que 10 personas pudieran leerse el pensamiento y pudieran hablarse con el pensamiento al mismo tiempo y todos entenderse. Sería una locura, ¿no? Ahora imagínense esto multiplicado por millones de veces. Millares y millares de ángeles discutiendo, debatiendo, argumentando. Yo creo que suena hasta más terrorífico que una guerra como las conocemos, ¿no? Entonces, la condenación de los ángeles fue también como un grito de independencia y rebelión contra Dios. Fue un ya no queremos estar a tu lado, ya no queremos servirte, que no se dio de la noche a la mañana, sino que fue un proceso de poco a poco, hasta que recibieron como un ultimátum o varios ultimátums de parte de Dios, invitándolos a la conversión y a confiar en sus planes. Algo muy parecido con nosotros y con la manera en que nosotros llegamos a cometer pecados. Dentro de este proceso en donde nosotros vamos cayendo a ciertas tentaciones, ahí también nosotros llegamos a tener estos pensamientos de tal vez Dios se está equivocando, tal vez Dios no es tan bueno como dicen que es, tal vez Dios no me ama como pensé que lo hacía, y esta desconfianza nos va llevando a esta rebelión en contra de Él. Dichas rebeliones que muchas veces se manifiestan en algunos pecados que llegamos a cometer. Y bueno, con eso terminamos este punto para comprender la gran implicación de la encarnación de Jesús en cuanto a que se hace nada por nosotros. Y aquí vamos al siguiente punto, número 4, se anonadó a sí mismo. Para los ángeles que aceptaron con una ardiente caridad o amor los preceptos de Dios, fue de suma admiración que Dios mismo se rebajara a una naturaleza tan pequeña como la nuestra, la humana. Si es comparada con Dios mismo, es un abismo infinito de perfección. Es por esto que este misterio de la encarnación para nosotros debería ser una causa de suma admiración, porque es un abajamiento de Dios, se hizo nada. Es como cuando recibimos a una persona muy importante y viene a un lugar muy humilde, a lo mejor como que te haces chiquito porque te honra con su presencia, o cómo es que alguien tan grande como tú me venga a visitar a mí. Cuando, imagínense un ejemplo de la vida cotidiana, un artista, una firma de autógrafos, o que vaya a tu escuela o a tu lugar de trabajo, o tu artista favorito, pues es wow, o sea, cómo tú siendo tú vienes conmigo, siendo yo, y vienes aquí a este lugar. Entonces, es algo que no podemos tal vez comprenderlo completamente o sentirlo, pero es infinitamente mayor la admiración y el honor recibido de que Dios mismo se haya querido hacer como uno de los nuestros y venir a visitarnos y caminar entre nosotros. Y bueno, no encontraría un mejor pasaje para terminar este episodio que el segundo capítulo de la carta de San Pablo a los Filipenses. Con esto se resume todo y los invito a que meditemos esta semana sobre el significado de estas palabras y el eco que puede hacer en nuestras vidas. Dice así: tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, que siendo de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de esclavo y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano.
se humilló hasta aceptar por obediencia incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que hayan disfrutado este capítulo, que sea de provecho y nos vemos la siguiente semana. Dios los bendiga.